En el silencio antiguo de la Europa medieval, cuando los bosques aún parecían guardianes de secretos divinos y las campanas de los monasterios marcaban el ritmo espiritual de las aldeas, nació una niña destinada a cambiar el modo en que el mundo contemplaría el amor de Dios. Esa niña se llamó Gertrudes, más tarde conocida como Santa Gertrudis de Helfta, una de las figuras místicas más profundas y luminosas de la tradición cristiana. Su historia comienza en 1256, en la región de Eisleben, en la actual Alemania. Aunque muy poco se sabe con certeza sobre sus padres, la tradición señala que eran personas instruidas, de buena posición social y profundamente religiosas. Ellos no tardaron en tomar una decisión que, aunque común en ciertas familias de la época, cargaría un peso de eternidad sobre la vida de aquella pequeña: entregarla a la vida religiosa desde muy temprana edad. Cuando Gertrudes tenía apenas 5 años, fue llevada al célebre monasterio de Helfta, un lugar que, por su disciplina intelectual y espiritual, se convertiría en uno de los centros místicos más importantes de la cristiandad. Allí vivían religiosas de extraordinaria sabiduría, mujeres con formación en teología, literatura, música y artes contemplativas. Entre aquellas monjas brillaban figuras como Matilde de Hackeborn y Gertrudis la Grande, ambas reconocidas por sus escritos y experiencias místicas. En ese ambiente, la pequeña Gertrudes creció como una semilla plantada en tierra fértil. Pero su infancia no fue, como podría imaginarse, una sucesión de juegos o inocencia despreocupada. Desde sus primeros años en el convento, comenzó a mostrar una vivacidad poco común, una curiosidad intelectual desbordante, una memoria prodigiosa y un deseo apasionado por aprender. Las religiosas quedaron sorprendidas por la rapidez con la que dominaba la lectura, la escritura y el canto litúrgico. Era como si su espíritu, incluso siendo tan joven, ya comprendiera que había sido destinada para un camino más profundo. A medida que fue creciendo, empezó a sumergirse en los estudios que el monasterio ofrecía. Aprendió latín, lo que le permitiría leer las escrituras y los textos sagrados en su idioma original. Se formó en gramática, retórica y filosofía, y ya en su adolescencia podía debatir y reflexionar con una madurez que sobrepasaba su edad. Sin embargo, lo más notable no era su inteligencia, sino su capacidad interior para el silencio y la contemplación. En un mundo lleno de actividades monásticas, ella encontraba una felicidad particular en los rincones tranquilos, donde podía sentir lo divino rozarle el alma. El monasterio de Helfta tenía una particularidad que lo diferenciaba de otros. No era solo un lugar de vida religiosa, sino también un centro de experiencias místicas. Allí, las monjas no solo estudiaban y oraban, también registraban visiones, escuchaban locuciones interiores y vivían momentos de unión espiritual intensa con Cristo. Ese ambiente impregnado de espiritualidad profunda marcó la sensibilidad de la joven Gertrudes desde muy temprano. A los 25 años, cuando su vida parecía encaminada simplemente hacia una existencia monástica disciplinada y piadosa, ocurrió algo que transformaría todo su destino. Una noche de invierno, mientras la comunidad se recogía en silencio y las sombras del monasterio eran apenas iluminadas por las velas titilantes, Gertrudes experimentó la primera de sus grandes visiones místicas. Ella misma describiría después aquel instante como un despertar, una ruptura en la tela de lo cotidiano que le permitió ver lo invisible. Cuenta la tradición que en medio de su oración habitual, Gertrudes sintió una especie de estremecimiento interior, como si su corazón hubiera sido tocado por una presencia desconocida y a la vez familiar. Fue entonces cuando vio ante sí un rostro indescriptible, irradiando una luz que no provenía de ninguna vela ni reflejo terrestre. Era un brillo que penetraba su alma y la llenaba de un calor tan profundo que la joven cayó casi sin fuerzas, incapaz de resistir la dulzura de aquel momento. Esa visión, que describió como un rostro inundado de belleza y amor, no solo fue un consuelo espiritual, fue una llamada, una invitación directa a abandonar cualquier apego superficial, a renunciar incluso a las distracciones propias de la vida conventual y entregarse por completo a un camino de intimidad con Cristo. Los días siguientes a aquel encuentro estuvieron llenos de inquietud interior. Gertrudes lloró, tembló, experimentó una mezcla de asombro y temor.
No era fácil cargar con una visita divina. ¿Por qué a ella? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué significaba aquel rostro luminoso? Durante semanas, buscó respuestas en la oración, consultó las escrituras, meditó en los silencios del claustro y poco a poco comenzó a comprender que su vida no sería igual que antes. Ya no estaba llamada solo a la obediencia monástica, sino a algo más profundo, a convertirse en instrumento del amor divino. Las monjas que convivían con ella comenzaron a notar un cambio evidente. Aunque siempre había sido disciplinada, ahora su espíritu ardía con una intensidad nueva. Pasaba horas frente al Santísimo, a veces sin pronunciar palabra, simplemente dejando que el misterio la envolviera. Otras veces escribía con gran rapidez, como si una inspiración sobrenatural guiara su mano. Y en algunos momentos, los más intensos, entraba en estados de arrobamiento tan profundos que parecía ausente del mundo, completamente sumergida en la presencia de Dios. No obstante, su camino no estuvo exento de lucha. Gertrudes empezó a experimentar dolencias físicas, momentos de gran debilidad, noches en las que el insomnio se mezclaba con visiones dolorosas. Vivió también pruebas interiores, tentaciones, dudas. Su alma fue afinada en el crisol del sufrimiento, como ocurre con todos aquellos llamados a una misión mayor. Pero cada vez que el dolor o la angustia la visitaban, una luz interior, que ella misma describía como la llama ardiente de Cristo, la sostenía. Fue también durante este periodo que creció su veneración al corazón de Jesús, una devoción que se convertiría en el núcleo de su espiritualidad y que siglos más tarde inspiraría a muchas otras almas. Gertrudes no solo meditaba en ese corazón sagrado, afirmaba escucharlo, sentirlo, percibir sus latidos como si se tratara de un diálogo íntimo entre amado y amante. Esta experiencia marcaría de manera indeleble su teología y su legado. El monasterio entero observaba su transformación con reverencia. No era simplemente una mujer piadosa, era un alma tocada por un misterio que pocos comprendían completamente. Y sin embargo, ella se mantenía humilde, servicial, totalmente entregada al ritmo del convento. No buscaba protagonismo, buscaba profundidad. No deseaba reconocimiento, deseaba unión. A partir de aquel primer encuentro místico, la vida de Gertrudes se convirtió en un viaje interior lleno de revelaciones, silencios sagrados y visiones que más tarde quedarían plasmadas en escritos que iluminarían a generaciones enteras. Pero ese viaje, ese despertar sobrenatural, comenzó con una sola escena, un rostro radiante y un corazón abrazado que cambiarían su destino para siempre. Y así, en medio del frío de aquella noche medieval, la historia de una santa mística empezó a desplegarse con fuerza, como un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Su vocación ya no era rutina ni disciplina, era llamarada, era encuentro, era la semilla de una misión que transformaría no solo su vida, sino la de innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Santa Gertrudes? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios, leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe, en el corazón del misterio. El monasterio de Helfta, con sus muros de piedra y su atmósfera impregnada de incienso y cantos gregorianos, se convirtió para Gertrudes en mucho más que un hogar espiritual. Era un territorio donde lo visible y lo invisible se tocaban, un espacio donde la rutina monástica, el tañido de las campanas, el murmullo de las oraciones, el sonido suave de los pasos sobre el claustro, parecía conducir casi sin advertirlo a un ámbito de profunda intimidad con Dios. Y fue en ese ambiente silencioso, apartado del bullicio del siglo XIII, donde su alma comenzó a ascender hacia un misterio aún más vasto, el misterio del corazón de Cristo. Tras aquella primera visión transformadora que marcó su vocación, Gertrudes no tardó en comprender que había sido invitada a caminar por un sendero espiritual poco común. Sus experiencias interiores no eran meras consolaciones pasajeras, eran puertas. Y cada puerta que se abría revelaba una profundidad más grande, una ternura más ardiente,
una presencia que la envolvía por completo. En esos años, comenzó a vivir un fenómeno que describiría con un lenguaje poético y teológico, el acercamiento al corazón vivo de Jesús, ese corazón que más tarde sería símbolo central de la espiritualidad cristiana. Todo empezó una noche en la que se encontraba exhausta por las labores del día. Las vigilias prolongadas, el estudio de textos antiguos, la enseñanza a las novicias y las tareas propias de la vida conventual habían desgastado su cuerpo. Tenía la intención de retirarse a descansar, pero una fuerza interior, suavísima y fuerte a la vez, la impulsó a permanecer un rato más en la capilla. El silencio era tan hondo que podía escucharse el crujir de la madera del coro y el viento colándose por las rendijas de las ventanas. Allí, de rodillas, cerró los ojos, permitiendo que ese silencio la envolviera. Y entonces, de repente, lo escuchó. Un latido. No un latido humano, no el suyo propio, sino un pulso distinto, marcado, dulce y firme al mismo tiempo. Un ritmo que parecía contener el universo entero. Abrió los ojos sobresaltada, pensando que quizás había imaginado el sonido, pero no. El latido persistía, llenando la capilla, llenando su alma. Se trataba, según narraría después, del latido del corazón de Jesús. El impacto fue tan profundo que quedó inmóvil, incapaz de hablar. Entonces una voz interior, suave como un susurro, pero clara como una campana, le dijo: «Este es el latido del amor eterno. Escúchalo y déjate transformar». A partir de ese día, su unión con el corazón de Cristo se intensificó. No era una devoción aprendida, ni un ejercicio de meditación que pudiera repetirse mecánicamente. Era una experiencia viva. Gertrudes comenzó a percibir ese corazón no como un símbolo, sino como una realidad palpitante que la sostenía, la corregía, la llamaba. A veces, en mitad de sus labores, sentía una especie de ardor dulce en el pecho, como si un fuego suave pero poderoso la abrazara desde dentro. Ese ardor la acompañó por años, convirtiéndose en señal constante de la presencia divina. Pero la vida mística de Gertrudes no estaba hecha solo de momentos de consuelo. También sufrió intensamente. A partir de los 30 años aproximadamente, comenzó a padecer enfermedades prolongadas, dolores físicos inexplicables, debilidades que le impedían cumplir con facilidad sus tareas cotidianas. Muchas noches pasaba en vela, no por elección, sino porque el sufrimiento no le permitía descansar. Sin embargo, estas pruebas no enfriaron su espíritu. Al contrario, la llevaron a penetrar más hondamente en el misterio divino. Había noches en las que el dolor era tan intenso que apenas podía moverse. Pero en esas mismas noches, relataba haber sentido una presencia que se sentaba a su lado, una luz que la envolvía y le decía: «Aquí estoy. Tu sufrimiento es mío. Tu dolor se une al mío. No estás sola». Esas experiencias hicieron que su devoción al corazón de Jesús se convirtiera también en una devoción a la cruz, aceptada no como castigo, sino como unión íntima con el misterio redentor. Las demás monjas tenían sentimientos encontrados ante su sufrimiento: dolor por verla padecer, admiración por su fortaleza y un profundo respeto por la manera en que transformaba cada prueba en oración. Muchas novicias buscaban su consejo, pues Gertrudes hablaba con un equilibrio único entre ternura y sabiduría, enseñando que amar a Dios no era solo sentirlo, sino también soportar junto a Él las cargas de la vida. Su fama de santidad comenzó a extenderse incluso fuera de Helfta. Viajeros, clérigos, hombres y mujeres devotos acudían al monasterio para escuchar una palabra suya, para pedir su oración, para tocar el manto de alguien que parecía moverse entre el cielo y la tierra. Pero Gertrudes seguía siendo la misma, humilde, discreta, escondida en el silencio y profundamente enamorada del corazón divino. En este periodo, también creció en ella un inmenso amor por las almas del purgatorio, a las que dedicaba muchas oraciones y ofrecimientos. Afirmaba que en una de sus visiones, Cristo le había mostrado la belleza de liberar un alma de ese estado y llevarla a la luz eterna. Desde entonces, el sufrimiento ajeno se convirtió para ella en un motor de oración constante. Toda esta vida interior, hecha de luces, dolores, revelaciones y silencios, configuró la identidad espiritual de Gertrudes como pocas figuras en la historia cristiana. No solo vivía la fe,
la respiraba, la ardía, la encarnaba. Era un alma que había entrado, sin reservas, en el corazón del misterio, un misterio que continuaba desarrollándose día tras día, como una sinfonía divina que apenas había comenzado a sonar. Y mientras sus visiones se intensificaban y su unión con Cristo crecía, el monasterio de Helfta se convertía en un escenario silencioso donde lo eterno y lo humano se entrelazaban con delicadeza. Así avanzaba la vida de Gertrudes, entre dolores y éxtasis, entre sombras y resplandores, entre la disciplina de cada día y el fulgor del misterio que la habitaba. Un faro para hoy. Con el paso de los años, la figura de Gertrudes fue transformándose en algo más que una monja mística dentro de un monasterio medieval. Su vida comenzó a adquirir una resonancia que, siglos después, seguiría iluminando a creyentes de todo el mundo. Aunque nunca buscó reconocimiento, su forma de vivir la fe, intensa, íntima, profunda, dejaría un legado que no se apagaría con su muerte. Y es en esa etapa final, en los últimos años de su vida en Helfta, donde su historia adquiere un brillo particular, el de aquellos que, aun debilitados por la enfermedad, se vuelven faro para quienes buscan orientación espiritual. El monasterio seguía siendo su universo. Pero ahora, longeva y frágil, Gertrudes caminaba más despacio por los largos pasillos de piedra. Sus manos, antes ágiles para escribir, temblaban con frecuencia. Sus ojos, que durante años habían contemplado visiones de luz indescriptible, empezaban a cansarse con más facilidad. Sin embargo, nada de esto oscurecía la fuerza interior que la caracterizaba. Al contrario, parecía que cuanto más débil se volvía su cuerpo, más se encendía su alma. Las monjas de Helfta solían describirla como un hogar de paz. Incluso cuando sufría dolores intensos, su mirada era serena, casi transparente. Había en ella una capacidad extraordinaria para irradiar calma, como si cada latido de su corazón, ese corazón que tantas veces sintió latir al unísono con el de Cristo, comunicara algo de la ternura divina a quienes se acercaban. Muchas jóvenes novicias, atormentadas por dudas o temores, acudían a ella buscando un consejo. Y Gertrudes, desde su lecho o su silla de madera, siempre encontraba la palabra justa, aquella que no imponía, sino que iluminaba. Fue en esos años, cuando su salud se deterioraba, que sus experiencias místicas alcanzaron un nivel aún más profundo. No eran ya visiones deslumbrantes o revelaciones extraordinarias, sino encuentros silenciosos, casi cotidianos, llenos de una intimidad serena. Ella misma decía que ya no necesitaba signos visibles, porque el misterio se había hecho parte de su respiración misma. Había un diálogo continuo, suave, entre su alma y Cristo, como si ambos caminaran juntos en el umbral entre la tierra y el cielo. Uno de los episodios más conmovedores ocurrió en una tarde fría de invierno. Gertrudes llevaba días debilitada, casi sin fuerzas para levantarse. Las monjas la cuidaban con devoción, intentando aliviar su dolor. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los muros del convento, una joven novicia llamada Adela entró a su celda, llorando silenciosamente. Estaba angustiada por una fuerte crisis espiritual. Temía no ser digna de su vocación. Gertrudes, apenas pudiendo mover los brazos, la invitó a acercarse. Adela se arrodilló a su lado, temblando. Entonces, Gertrudes tomó su mano y con una voz débil pero llena de firmeza, le dijo: «Escucha, el amor de Dios no pide perfección, pide apertura. No pide fuerza, pide confianza. Si te sientes débil, mejor. Así Él puede sostenerte. Esta vocación no es tuya, es un don que te abraza». La joven rompió en llanto, pero esta vez de alivio, y mientras lloraba, testigos relatan que una especie de paz indescriptible llenó la habitación. No hubo visión, ni luz sobrenatural, solo el amor humilde y profundo de una mujer que había comprendido el corazón de Dios como pocos. Ese era el poder de Gertrudes, un poder que no emanaba de sus visiones, sino de su capacidad de hacer comprensible el misterio. Durante este periodo, también profundizó en su devoción a las almas del purgatorio. Su oración por ellas era constante y ardiente. En una de sus últimas visiones, que ella describió con gran sencillez, vio una luz que brotaba del corazón de Cristo y que descendía sobre un grupo de almas que esperaba liberación. Esa luz, cálida y suave, las envolvía como si fuera una caricia,
y ellas ascendían hacia la claridad eterna. Tras esa visión, Gertrudes dedicó cada día a ofrecer sacrificios silenciosos por aquellos que necesitaban ayuda espiritual. Las monjas observaban en ella una compasión tan profunda que parecía casi herida por los sufrimientos ajenos. Pero quizá lo más impresionante de sus últimos años fue la forma en que se convirtió en maestra del amor divino. No impartía clases formales ni grandes discursos. Su enseñanza era otra, la de la vida vivida desde la unión con Cristo. Muchas de sus compañeras de comunidad relataron que, en los momentos en que la encontraban sola, a veces la escuchaban murmurar oraciones que parecían ser un diálogo íntimo. «Aquí estoy», decía a veces, «tómalo todo, hasta mis silencios, hasta mis dolores, que todo sea para tu corazón». Era como si su alma hubiera entrado en un estado de entrega tan completa que cada respiración se convertía en oración. En esta fase final, también se dedicó a revisar y dictar parte de sus escritos. Sabía que su tiempo se acercaba, y aunque nunca buscó dejar un legado literario, aceptó que muchos de sus relatos místicos podían ayudar a otros a acercarse al amor de Cristo. Así nacieron textos como El Heraldo del Amor Divino, donde describió con ternura y detalle la acción del corazón de Jesús en su vida y en la vida de los creyentes. En sus páginas se encuentra un retrato íntimo de la relación entre Dios y el alma humana, un retrato que sigue conmoviendo a generaciones siglos después. Las monjas de Helfta trabajaron incansablemente para recopilar sus escritos, conservar sus palabras y transmitir su memoria. Ellas mismas afirmaban que Gertrudes no solo había sido una santa para su tiempo, sino también para tiempos futuros. En sus relatos veían un mensaje destinado a atravesar los siglos, un mensaje de amor vivo, palpable, ardiente. En uno de sus últimos éxtasis místicos, ocurrido pocos días antes de su muerte, Gertrudes narró haber visto una escena sorprendente. Se encontraba, según su descripción, en un lugar lleno de luz, donde Cristo la esperaba con los brazos abiertos. Él le mostró su corazón, no como un símbolo, sino como una fuente inagotable de vida. De esa fuente brotaba un río luminoso que se extendía hacia toda la humanidad, y Jesús le dijo: «Este río nunca se secará. Mientras haya un alma que me busque, mi corazón seguirá latiendo». Aquella visión la llenó de paz profunda. Las monjas que la acompañaban en sus últimos días testificaron que su mirada parecía brillar incluso en medio del agotamiento. No tenía miedo. Habitaba un misterio que había abrazado desde hacía décadas, y aunque su cuerpo se apagaba lentamente, su espíritu parecía más vivo que nunca. En esos días finales, la comunidad se reunía con frecuencia en torno a su lecho, no para esperar un milagro, sino para acompañarla, para escucharse mutuamente, para sostenerla con cantos suaves y oraciones. Era un ambiente de silencio reverente, donde cada palabra se volvía sagrada. Y Gertrudes, con voz casi inaudible, seguía afirmando lo que había aprendido durante toda su vida. El amor siempre es más grande. Sus compañeras, profundamente conmovidas, comprendían que esas palabras no eran una enseñanza más, eran la síntesis de toda su existencia, el eco final de una vida vivida dentro del corazón del misterio. Así, entre la fragilidad del cuerpo y la profundidad del espíritu, entre los susurros del monasterio y los latidos de un corazón divino que la acompañó hasta el final, Gertrudes se convertía, sin proponérselo, en un faro para su tiempo y para los tiempos venideros. Un faro que no brillaba con luz propia, sino con la luz del amor que la había habitado desde aquella primera visión que transformó su destino para siempre. Su vida no terminaba, aún no, pero su legado ya comenzaba a desplegarse, silencioso y luminoso, como un reflejo del corazón de Cristo en la tierra.